Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿qué tal? Bueno, te voy a pedir el favor si me puede avisar. Voy a compartir lo que vamos a desarrollar hoy. Sería esto. En primer lugar, vos estás viendo lo que estoy compartiendo ahora. Sí, veo. Perfecto. Entonces me gustaría que, ya que está viendo, si llegaste a hacer este ejercicio es una estructura móvil, porque tiene que ser el nudo, tiene que estar así como está el 5. ¿Entendés, Erika? Para tus compañeros, para transmitirle ahora, así como está el 6 acá. Tiene que ser así como está el 5. Pues no le tiene que cortar a la barra para que sea una estructura estable, porque lo que queremos es directamente considerar toda una barra, esto, y la misma cosa con esta. Hasta acá tiene que venir toda una barra. Entonces, al que tipeó, al tipear, tipeó mal. Tiene que ser la rótula igual que la que tenemos en 5. No sé si está viendo. Sí, veo. Perfecto. Entonces, por favor, cuando esté estudiando o si puede transmitirla a alguno de tus compañeros. Entonces, tiene que ser la misma forma, de tal manera para que podamos decir que son dos barras y directamente sus polos son absolutos y tenemos el relativo, la del medio. Por eso es que el 6 directamente hace que la estructura sea hipostática. Pero ese tipeo mal tiene que estar abajo, así como el 5. Bueno, eso en primer lugar. Entonces, eso quería corregir. Entonces, vamos a irnos a lo que vamos a desarrollar hoy, que es, quiero hacer algunos temas que habíamos visto anteriormente. Sería esto, porque esto forma parte del examen. Dice, para la estructura de la figura, determinar el grado de hiperestaticidad de cada una y proponer una isostática fundamental. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Fíjense que dice criterio de corrección 15% cada uno. Es decir, primero tienen que hacer bien el grado de hiperestaticidad. Y además de eso hay que ver de que la isostática fundamental que están eligiendo, además de ser una estructura completamente restringida, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una estructura estáticamente determinada. Esas dos condiciones, al cumplirse, ya tener un 15 puntos directamente con este tema. 15% sería del 100% y así sucesivamente. Con este ya tenemos 30% del examen. Bueno, entonces si nosotros nos fijamos acá, vamos a aplicar el concepto que ya veníamos aplicando ya directamente usando la ecuación que h es igual a 3 por el número de ecuaciones. Es decir, 3 por el número de barra, quiero decir. 3 por el número de barra que tenemos una barra. Esta es otra barra que ya son 2. Y con esta es la tercera barra. 3 por 3 son 9. Entonces acá ponemos 9 menos. Ahora ya podemos sumar porque ya sabemos cómo encarar el tema. Acá tenemos 3. Acá tenemos 2. Acá tenemos 2. Ya son 5. Acá tenemos 2. Y acá tenemos directamente 2. Entonces, ¿cuánto grado de hiperestaticidad sería en ese caso? Porque acá tenemos 2, 3, 2, 2 ya son 7. Con este es 9 y con esta es 11. O sea que tenemos 9 menos 11. Entonces, menos 2 grados de hiperestaticidad estamos teniendo para el ejercicio indicado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Directamente romper dos vínculos. Romper dos vínculos. Entonces, yo lo que puedo hacer es, acá directamente tengo un empotramiento, con eso estoy asegurando la estabilidad de la estructura. Aparte de eso, tengo esta parte que es una estructura que también no es tan estable todavía porque es estable, pero es hiperestático. Nosotros tenemos que romper de tal manera a volverla directamente una estructura isostática y estable, no inestable. Entonces directamente lo que podemos hacer es colocar una rótula acá. Rompemos la continuidad de la barra, ponemos una rótula en este punto, entonces esto está rotulado. Entonces vemos que esto es un triarticulado. Entonces, dos polos absolutos y su relativo está acá. Entonces es un triarticulado que ya es estable. Entonces ya sabemos que hay que colocar una rótula y dos momentos que deben ser vectores opuestos. Ustedes pueden colocar los dos hacia abajo, ¿verdad? Uno hacia una dirección z y la otra en la dirección menos z. Bueno, acá entonces ya vamos a transformar en una estructura
completamente restringida y estáticamente determinada. Acá ya vimos de que es completamente restringida, pero es estáticamente indeterminada. Entonces yo rompo esto y ahí directamente ya tengo que es una estructura estable y estáticamente determinada. Ahora me doy cuenta acá que tengo un empotramiento que tiene estabilidad propia. Entonces este es polo absoluto directamente de esta barra que tenemos en L. Directamente. Y también sabemos que este punto es polo absoluto por estar esta barra, su punto sobre la barra que es un sistema estable. Entonces tenemos directamente dos nudos de esa barra que se encuentran sobre una estructura que tiene estabilidad y acá también tenemos esta barra que tenemos en L, también tiene estabilidad, su polo absoluto es esta. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos polos absolutos y nos faltaría romper esta barra directamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una forma es romper acá y la transformamos también en una estructura directamente, completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces, esa sería una solución. Entonces, rompo acá y rompo acá. Entonces, directamente pongo el vector momento como a mí se me antoje, ¿verdad? Directamente sobre esta barra puedo poner en el sentido horario y acá voy a poner en el sentido antihorario. La misma cosa puedo hacer acá o la inversa. Pero también nosotros podemos decir, antes que nada, de que nosotros podemos indicar de que esta estructura directamente es estable. Esta estructura es estable porque ya rompimos acá. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Yo sé que este es un polo absoluto. Ya es un polo absoluto. Porque voy a estar sobre una estructura que ya definimos que tiene estabilidad propia, ahora, completamente restringida y estáticamente determinada, pues ya rompimos acá. Entonces también podemos hacer es romper directamente el empotramiento. Podemos romper el empotramiento. Entonces esa estructura vamos a ver si depende, o sea que esa estructura depende de la que tenemos acá por estar conectado en un punto que es esta. Entonces yo digo, este es polo absoluto, porque ya demostré que está una estructura estáticamente determinada y completamente restringida. Entonces este es polo absoluto. Y también yo sé que acá tengo un empotramiento. Al poner una rótula ahí, se transforma en un polo absoluto. Entonces, bien definido. Tenemos entonces el polo absoluto acá, tenemos el polo absoluto acá y resulta que esta barra que tenemos acá es una estructura directamente, completamente restringida, polo absoluto y este es su relativa, no están alineados. Entonces, completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces, también podemos romper el apoyo, este apoyo, como también podríamos haber hecho lo mismo acá. Colocar, por ejemplo, acá un apoyo de primer género. En vez de colocar la rótula acá, pongo un apoyo de primer género. Por eso es que cuando ustedes van a elegir las opciones, directamente tienen que elegir las opciones que más les convenga. Decir, por ejemplo, acá me va a ser mucho más fácil para calcular el diagrama, etcétera, etcétera. O como también las fuerzas reactivas. Entonces hay varias formas que nosotros podemos utilizar acá. Entonces es muy sencillo esto, así como lo estamos viendo, y lo pueden hacer de diversas formas, teniendo en cuenta que dos polos absolutos y su relativo de dos chapas no tienen que estar alineados. Ese es el concepto, por eso es el que el anterior corregimos directamente. ¿Por qué? Porque acá se cumple. Uno de sus compañeros me llamó y me indicó si no era inestable esto. Y yo en mi cabeza tenía que era este polo que está acá, así como está indicado acá. Entonces después me di cuenta porque él agarró y polo absoluto, polo relativo, acá polo absoluto, polo relativo y se cumple la cadena cinemática, que es lo que vimos en estática, centro instantáneo de rotación. Entonces es una estructura hipostática, si es que se da esa situación. Entonces si ustedes están haciendo y se dan cuenta de que se da esa situación, entonces ya es hipostática el sistema. Entonces yo agarré, miré el gráfico como estaba acá y directamente ahí me doy cuenta de que el 6 se tipeó mal, entonces tiene que estar por debajo. Entonces directamente ahí le indiqué de que tiene que estar por debajo el 6 y eso es lo que tenemos que cuidar, que la estructura solamente de dos chapas hay que ir analizando, que sus polos relativos, que el polo relativo y sus absolutos de dos chapas tiene que, no deben estar alineados. Y eso es lo que estamos teniendo acá. Creo que era esta.
No, esta era. Ahí está, tenemos esta. Y después tenemos la segunda estructura, que es, ustedes ya saben, de que acá vemos externamente, vemos que es una estructura de grado de hiperestaticidad cero. ¿Por qué? Porque directamente no hay tres ecuaciones con tres incógnitas, donde se puede calcular la fuerza reactiva. Pero esta caja que tenemos acá, ustedes ya saben de que es de 3 grados de hiperestaticidad. Bueno, y como la caja rompemos en tres vínculos, podemos romper acá y podemos romper esta esquina. Entonces ahí la caja ya se transforma en una estructura completamente restringida y estáticamente determinada. Ya puedo determinar los esfuerzos internos. Entonces rompí esta en tres lugares. Pero ¿qué pasa? Acá tengo una caja directamente, no es una caja, sino es una barra que tiene esa forma y directamente yo sé que este es polo absoluto. Este es polo absoluto. Entonces lo más fácil acá lo que tengo que hacer es generar su relativo. ¿Por qué? Porque este ya es polo absoluto por estar conectado a la caja. Este ya es polo absoluto por estar conectado a la caja. Entonces directamente colocamos acá un polo, una rótula o en cualquier lugar que a ustedes se les antoje, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que nos tienen que estar alineados. No debe estar alineado. Entonces polo absoluto y colocamos acá un relativo. Y con el sentido de los vectores hay que indicarlo correctamente. Por ejemplo, voy a irme a este ejercicio porque este era directamente un ejercicio ya del segundo parcial. Y después vamos a volver a este ejercicio directamente en esta o directamente en esta. Primero voy a terminar esta. Bueno, acá tengo la estructura así como está indicado acá. Ya es un poco más complicado que la anterior. Bueno, acá tenemos una viga, donde acá está un apoyo de segundo género, restringe los dos movimientos. Y acá tenemos un apoyo simple. Ojo con eso, el apoyo simple debe tener su ruedita moviéndose directamente horizontalmente. O sea que si ustedes van a sacar este resorte, ustedes pueden reemplazar por un apoyo de primer género, de tal manera que la fuerza del resorte resulte también perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces colocar un apoyo de primer género como la que teníamos acá, vamos a ver un poco, acá está, el 7. De esta misma forma tenemos que colocar, porque ustedes acá saben de que la fuerza tiene que ser vertical. Y lo mismo está ocurriendo acá. Entonces ustedes reemplazan por ese tipo de apoyo, porque las fuerzas saben que tienen la dirección del resorte que nos define estos dos puntos. Entonces directamente ustedes pueden reemplazar por un apoyo de primer género. Entonces ahí que ustedes van a decir de que esta viga que está acá es una viga que tiene estabilidad propia. Entonces directamente esta viga tiene estabilidad propia. ¿Por qué? Porque la reemplazamos por un apoyo en donde la fuerza debe aparecer vertical. Quiere decir que la restricción se da verticalmente, pero la libertad se da horizontalmente. Es decir, la ruedita debe moverse horizontalmente. Entonces, este ya es un sistema estable. Ya es un sistema estable. Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Si yo ya tengo la certeza que esto es una estructura estable, entonces lo que puedo hacer ya es poner una rótula acá, por encima de la viga. Porque si yo agarro y rompo la viga, entonces ahí yo no tengo certeza de que esto sea estable. Tiene que ser una viga simplemente apoyada. Y para que eso se respete, por encima tenemos que colocar la rótula. Por encima. Entonces ahí tenemos un polo absoluto. ¿Por qué polo absoluto directamente decimos? ¿Por qué? Porque esta es una viga simplemente apoyada. Acá tenemos también un polo absoluto. Entonces ese cuadro que tenemos acá, si vos te fijas, tenemos este cuadro, viene y llega a este punto. Entonces directamente lo que vamos a hacer es colocar una rótula acá en el medio. Una rótula en el medio. ¿Y qué resulta con el cuadro? El cuadro también ahora es completamente restringida y estáticamente determinada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta directamente en ese punto. Entonces el cuadro ya es completamente restringido y estáticamente determinado. Ya estamos rompiendo dos vínculos sin analizar el grado de hiperestaticidad. Después vamos a ver si el grado de hiperestaticidad sale realmente así como lo estamos planificando. Entonces tenemos una estructura, tiene estabilidad propia. Esta ahora demostramos que también es estable. Y ahora el reticulado que vemos acá.
el reticulado. Yo siempre les recomiendo a los muchachos para que rompan el reticulado, siempre y cuando la estructura no sea móvil. Entonces lo que les recomiendo es romper esta. Rompemos esta y acá tenemos la tercera, el tercer vínculo que estamos rompiendo. Y por último, como le estoy diciendo, de que saquen todos los resortes, si se puede, si sacar la barra de dos fuerzas, si se puede, en un reticulado, eliminen lo máximo posible. Entonces directamente, por esa razón, rompí esta. Entonces pongo la fuerza, ya saben de que uno es hacia la derecha en esta rótula y sobre esta es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene que ser una fuerza de acción y reacción, debido a que se tiene que cumplir la tercera ley de Newton. Entonces me queda este triángulo que está acá, un triarticulado. Este es polo absoluto, este es polo absoluto y este es su relativo. Entonces esta es estable. De la misma forma, esta va a ser estable. ¿Por qué? Porque ya demostramos que este cuadro que está acá es estable. Y ahora digo, voy a romper este tensor que está acá. Entonces directamente llego a la conclusión de que el grado de estaticidad va a ser 4, no hay otra opción. Y rompo esto, y como rompí esto, entonces voy a llamarle, acá pongo x1 igual a 1. ¿Sobre qué? Sobre la columna en el sentido antihorario. Eso ya depende, ustedes pueden poner en el sentido horario. Sobre la columna en el sentido antihorario. Y sobre el nudo en el sentido horario. Y ahí ya rompemos directamente y colocamos el esfuerzo unitario que corresponde a esto. Y ahora puse una rótula acá. A la izquierda, momento en el sentido horario. A la derecha, momento en el sentido antihorario. Ya estamos reemplazando por los esfuerzos unitarios. El tercero, la X3, esta era X1, esta es X2, ahora X3 sería esta y pongo X3 saliendo del nudo, quiere decir que esta barra está tensionada, X3. Lo mismo de acá hacia la izquierda, X3 igual a 1. Es decir, tenemos la tercera incógnita y acá rompemos esta barra de dos fuerzas. Y como estos dos nudos corresponden a ese cuadro, hay que hacer relativamente nuevamente. Es decir, pongo acá un esfuerzo, ¿verdad? Y sobre la columna también su reactiva. Entonces, x1 acá, o sea que x4 acá, ¿verdad? Y x4 hacia abajo. Esas serían las cuatro incógnitas que tenemos en este ejercicio. Pero para eso vamos a ver el grado de hiperestaticidad H. Entonces digo H, esto es 2, esto es 1, esto es 2. Entonces externamente tenemos 5. Externamente tenemos 5. Acá tengo 2. Acá tengo 2. Acá tengo 2. Ya son 6. O sea que 2 acá, 2 acá, 2 acá y acá también tengo un 2. Entonces sería directamente 5 más 2 más 2 más 2 más 2, que son 8, son directamente 13. Acá tengo 4, 4 porque concurre una barra, 2 barras y esta, son 4. Estas dos rótulas que se encuentran por debajo y por encima de la barra hace que es como si ustedes estuviesen teniendo una sola rótula donde concurren una barra, 2 barras, 3 barras. Entonces directamente acá hay 4. Acá hay 4. O si no, pueden hacer de par en par. Es decir, esta con esta me da 2. Esta con esta me da 2. Entonces directamente hay 4. Entonces acá tengo 4, acá tengo 4, acá tengo 4 porque concurren 3 barras. 4 por 3 son 12. 12. 12 más 2 más 2 más 2 más 2 son 28. Directamente, ¿cuánto era? Bueno, voy a revisar otra vez. 4, 4, 4 son 12 y tengo 2, 2, 2, 2, 12 y 8 son 20. Es decir, internamente tengo 20. Externamente tengo 5. Entonces voy a tener directamente 25 restricciones. ¿Y cuánta barra tengo? Si nos fijamos acá es
Esta es una sola barra, fíjense, es una sola barra, directamente, de acá hasta acá hasta acá. Entonces tenemos una sola barra que es el cuadro acompañado de la viga simplemente apoyada. Con esta es 2 barras, con esta es 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, 7 barras. Entonces 3 por 7 es el número de ecuaciones. 3 por 7, que es 21, menos 25 y me da menos 4 grados. Entonces quiero que utilicen ese concepto que utilizamos en estática. En estática habíamos indicado que el grado de hiperestaticidad es número de ecuaciones del sistema menos el número de incógnitas, que es la misma cosa que decir el número de restricciones. ¿Por qué? Porque son compatibles. Entonces directamente nos sale 4 grados de hiperestaticidad acá. Entonces es fácil porque podemos darnos cuenta. Solamente que este resorte es lo que ustedes tienen que darse cuenta que es un apoyo de primer género. Entonces, antes de hacerlo su grado de hiperestaticidad, ustedes pueden reemplazar por un apoyo directamente de primer género, con la ruedita moviéndose hacia la derecha, horizontalmente, o hacia la izquierda, ¿verdad? Eso ya no me interesa, solamente que tenga libertad de moverse horizontalmente. Bueno, y sale entonces 21 menos 25, me sale menos 4. Ahora venimos acá y decimos, seguimos el mismo orden, va a ser 3 por el número de barras. ¿Cuántas barras tengo? Vamos a ver, acá tengo una barra, todo esto está cerrado, entonces tengo una barra. Acá tengo 2 barras, con este tengo 3 barras, con esta tengo 4 barras, con esta tengo 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 barras. 8 por 3 es 24. 24. Ahora analizamos externamente. Tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2. Ya son 6. Eso es externamente. Entonces dijimos que teníamos 24. Entonces acá tenemos, creo que es 6. Y como tenemos 24, ya sabemos que queda 18. 18. Y acá analizamos la misma cosa. Acá tengo 4. ¿Por qué? Porque es una barra, 2 barras, 3 barras. Entonces acá tengo 4. Acá tengo 2. Ya son 6. Acá tengo 4. Ya son 10. Porque coincide esta. No, acá tengo 6. ¿Por qué? Porque fíjense bien. 1, 2, 3, 4 barras tengo acá. Entonces son 6. Acá tengo 6. Acá tengo 4, que son 10. Acá tengo 2, que son 12. Acá tengo 4, que son 16. Acá tengo 4, son 20. Y acá tengo 22. 22. Y acá tenemos 22. Y acá tenemos 6. Son 28. 28. Entonces, 28 menos 24. También me sale menos 4. Entonces, H me sale sumatoria, que es 3 por 8, menos las restricciones, que es 28, me sale menos 4. Entonces, ¿cómo voy a romper? Directamente yo tengo que decir lo siguiente. Este cuadro tengo que hacerla estable. ¿Por qué? Porque es una estructura que es hiperestática, pero que yo sé de que directamente el cuadro, al colocar una rótula acá, se transforma en un triarticulado. Y estoy rompiendo un vínculo. Un vínculo. También digo, acá tengo una barra de 2 fuerzas. Voy a romper esa barra de 2 fuerzas. Porque lo recomendado es romper la mayor cantidad de reticulado, de barra del reticulado. Entonces ya rompí acá una rótula y esta ya sabemos que es estable. Esta ya sabemos que es estable ahora. ¿Por qué? Porque es menos 1, ¿verdad? Y ahora mismo ya al romper esta ya se transforma en una isostática. Rompo esta y rompo esta. Entonces ya estoy rompiendo 4. 4 ya rompo. Entonces hice 24 menos 28 es menos 4. Entonces quiere decir que esta estructura que tenemos acá es una estructura isostática. Y hay que verlo, ¿verdad? Porque es un reticulado en donde directamente nosotros tenemos
Este es absoluto, este es absoluto y este es su relativo. Entonces, este triángulo que tenemos acá es un triarticulado, conectado a un sistema que tiene estabilidad propia. Después digo, bueno, este triángulo que tengo acá ya tiene estabilidad propia. Ahora, este punto es polo absoluto de este triángulo que tengo acá. Este triángulo es polo absoluto, este es polo absoluto y este es su relativo. Entonces, directamente también es un sistema que es estable. Y es una isostática. ¿Por qué es una isostática? Porque acá tenemos una barra definida su dirección. La fuerza está en la dirección de esta barra. La fuerza que tiene que actuar sobre esta. Y la otra, acá tenemos que considerar dos fuerzas, que es una horizontal y una vertical. Entonces acá hay dos directamente incógnitas, mientras que acá hay una sola incógnita. Y lo mismo ocurre acá. Pero independientemente a eso, nosotros acá tenemos que estar seguros de que esta es una isostática. Esta es una isostática. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos acá una rótula, entonces el momento unitario acá. Rompimos esta barra y colocamos x sub 2 acá, hacia abajo. Acá no es necesario aplicar tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la Tierra a mí ya no me sirve. La estructura es la que a mí me interesa. Entonces pongo solamente la que actúa sobre la estructura. Esto es x2 hacia abajo. Después acá rompí también esta. ¿Y cómo pongo? Sobre esta barra pongo una x3 y acá sobre la columna pongo una x4. Una x4. Acá sobre esta barra pongo una x3 y x3. Esto tiene que ser x3, x3. Acá pongo x4 hacia abajo y acá pongo x4 hacia arriba para que se cumpla la tercera ley de Newton. Entonces acá rotulado, acá hacia abajo, acá hacia la izquierda y esta es hacia la derecha. Acción y reacción, tercera ley de Newton, que es x3. Y esta es x4, hacia arriba y este es hacia abajo. Entonces ahí rompemos los cuatro vínculos y la estructura es una estructura completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces está perfecto esto. Bueno, lo que le quería mostrar es lo siguiente. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir cuando acá no le estoy poniendo el esfuerzo unitario? Eso es lo que quiero mostrarle. Por ejemplo, esta estructura, esto le va a servir también. Y vamos a hacerlo hoy, vamos a ver cómo podemos aprovechar nuestro tiempo hoy. Bueno, ustedes dicen acá, yo tengo esta estructura. Fíjese bien. Esta es una estructura segundo parcial fue. Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente. Digo, ¿cuánta barra tengo? Nos fijamos acá y digo, de acá hasta acá es una barra. Todo esto es una barra. Esta es dos barras. Esta es tres barras. Con esta es cuatro barras. Y con esta viga es cinco barras. Entonces yo digo 3 por 5. 3 por 5 es 15. Ya tenemos entonces el número de ecuaciones. Menos el número de incógnitas. Entonces ya dijimos 15. Acá tengo 2. Acá tengo 2 externamente. Acá tengo 1 externamente. Acá tengo 2 externamente. Acá tengo 1 externamente. Y acá tengo 3 externamente. Quiere decir 2, 3, 5, 6, 9 tengo externamente. Entonces voy a tener 15 menos 9. 15 menos 9. Menos directamente la interna. ¿Cuánto tengo de interna? Si nosotros nos fijamos acá tenemos 2. Y acá tenemos directamente 4. Entonces 1, 2, 3 barras concurren este nudo. Entonces acá tenemos 4. Entonces 2, 6 con esto, porque acá hay 4. Y acá tengo 2. Son 8 directamente. 8 más 9 son 17. Y nosotros teníamos 15 nomás. 3 por 5 menos 17. Entonces me sale menos 2. Menos 2. Rompí directamente dos vínculos. O sea que tengo que romper dos vínculos. ¿Y cuál es la que me conviene? Lo que yo le había indicado. Primero, quiero que tengan en cuenta esto que le voy a decir. Porque esto se puede pedirle en el examen. Directamente que ustedes identifiquen la isostática, porque de esa forma se aprende mejor, porque al mirar la estructura, ustedes saben que una parte de la estructura no deben romperla, porque es una isostática. Y justamente ocurre acá, porque los perros muchas veces agarran, me ponen una rótula acá, está queriendo hacer doblar hiperestaticidad, pone una rótula acá. O si no, agarra y libera este vínculo.
libera este vínculo. O sea que no tiene ni idea, pero está haciendo, ¿verdad? No estudió, pero está haciendo así. Pero al identificar que es una isostática, que ustedes saben bien porque estudiaron en estructura 2, estudiaron en estructura, en estática, quiero decir, estudiaron en estructura 1, estudiaron en mecánica de materiales y no sé qué otra materia, y ahora nuevamente, ¿verdad? Entonces, esta es una isostática porque es un voladizo. Entonces, directamente identifico que esta es mi primera isostática. Y yo le voy a indicar a ustedes, identificar la isostática, graficarlo y aplicar el concepto de sistema de equivalencia de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir? Que ustedes van a calcular las fuerzas acá, la que hace que el voladizo esté en reposo. Entonces, la carga acá va a ser hacia arriba para equilibrarlo a P, que es 50. Hacia arriba 50. Y el momento que me genera esta, para que se equilibre el momento de acá, es directamente en sentido antihorario. Y va a ser, el momento es igual a 50 por 2. Entonces tengo que es 100. Entonces, sobre el voladizo tengo una carga hacia arriba y tengo un momento en el sentido antihorario. Entonces, mi dibujo, ¿cómo va a ser para momento? Para momento va a ser un triángulo. ¿Por qué? Porque es lineal debido a que tenemos una carga concentrada. Un triángulo con signo negativo. Tensión de la fibra de arriba. Y mi momento que me salió acá, directamente, como yo indiqué, de que es antihorario, directamente me está indicando que realmente es negativo el diagrama de momento. ¿Y su cortante cómo va a ser? Por estática, ustedes saben que el extremo derecho para un elemento diferencial, la cortante es hacia abajo positivo. Entonces, esto es una cortante positivo que es un rectángulo, porque acá tenemos 50 y acá tenemos 50. Entonces, hacemos un rectángulo acá y ahí tenemos la cortante para este voladizo. Entonces, quiere decir que me salió la cortante 50 y el momento me salió en el sentido antihorario. Y acá la cortante hacia arriba. Entonces yo digo acción y reacción. Tercera ley de Newton. Entonces sobre el nudo 2. No es sobre esta barra ni sobre esta barra. Sobre el nudo 2 pongo una carga. Tercera ley de Newton. Sobre este era hacia arriba. Por lo tanto en el nudo va a ser hacia abajo. Igual que esta. Es decir, trasladar la carga directamente en el nudo 2. Eso es lo que estamos haciendo. Y el momento que genera respecto a esta es el momento en el sentido horario. No es necesario calcular la fuerza directamente en el empotramiento del voladizo, sino que ustedes trasladan directamente la carga. P lo llevo sobre 2, pero sobre 2 tiene que estar, no tiene que estar sobre esta barra ni tampoco sobre esta. Entonces acá sobre 2 está la carga P igual a 50 hacia abajo y además hay un momento en el sentido horario que vale 100 directamente. Y verifican, si ustedes verifican por la tercera ley de Newton, le va a salir exactamente correcto. Entonces, esta es una isostática que ya tenemos su gráfico, tenemos su cortante y ya está bien definido. Esta es una isostática. Y esas cargas van en dos. Uno es hacia abajo, concentrada, y el momento es directamente en el sentido antihorario. Horario, quiero decir. Bueno, después me rebusco, además, en otra parte, si no tengo una isostática, y me fijo acá. Este es un voladizo y está conectado a un sistema que tiene una vía simplemente apoyada. Entonces, esta es una isostática. Esta es una isostática. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a calcular las fuerzas directamente acá. ¿Cuánto vale? Es 20 por esta longitud que es 4. Entonces es 80. Dividido 2 es 40. Entonces acá va a haber 40. 40. Esto va a ser 40 hacia arriba. Mientras que acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 20 por 6, 120. Entonces, 120 tienen que estar distribuidas directamente entre 6 y en este empotramiento. Entonces, acá va a ser, de acuerdo a lo que estamos diciendo, acá va a ser 80. 80 hacia arriba. Por acción y reacción, 80 va a actuar hacia abajo acá. Y tenemos que calcular el momento que tenemos acá. El momento, ¿cómo calculo? Voy a considerar que el momento es, como ustedes quieran hacerlo, horario y antihorario, supongo. Y voy a sacar el momento que me genera la cortante, que es 40, que me salió acá, ¿verdad? Por la distancia que es 6.
Y después de eso, tengo que tener en cuenta de que hay una carga distribuida. Q por 6 al cuadrado dividido 2. Y eso es equilibrado por el momento. Entonces la carga Q me produce un momento en el sentido directamente horario, y la carga cortante acá me produce el momento en el sentido antihorario. Hago la diferencia, la suma algebraica, y eso me va a dar el momento acá. Y ya sacamos el momento entonces sobre el voladizo y aplicar acción y reacción. Entonces directamente la reacción se va en el nudo 4. En el nudo 4 tiene que actuar un momento externo, y además es una carga cortante que va a apuntar hacia abajo porque tiene que estar en equilibrio este sistema. Y como este absorbe solamente 40, el resto lo va a absorber acá. Entonces directamente ese de acá es la que nosotros tenemos que hacer por tercera ley de Newton. Entonces ya ponemos también las cargas directamente. Pero ¿cuánto me salió? Es decir, ya identificamos la isostática. ¿Con qué fin y para qué le estoy diciendo eso? Para que ustedes no me tengan que romper ahí. Es decir, agarran y me rompen acá, esta rótula rompen. El sistema es hipostático, el ejercicio ya no se corrige. ¿Y qué hicieron? Agarraron y rompieron la isostática y van a trabajar con la hipostática. Y la estructura que pasa acá con la estructura sigue siendo hiperestática porque ustedes rompieron una isostática. Por eso es interesante directamente identificar la isostática. Bueno, entonces ya tenemos acá una carga que vale 50, es hacia abajo, y aparte de eso un momento en el sentido anterior que vale 100. Venimos acá y me salió, creo que 80 había salido, 80 directamente hacia abajo, 80 hacia abajo, y directamente un momento que me va a salir horario o antihorario dependiendo de la fuerza reactiva y la carga distribuida acá. Entonces acá me sale un momento. Bueno, entonces ya tenemos indicado ahí la estructura hiperestática, y ahí digo directamente que me salió menos 2. Menos 2. ¿Cómo me conviene romper la estructura? Yo lo primero que le digo a ustedes, rompan si tienen el resorte, todos los resortes que tengan, o rompan los reticulados. En el ejercicio anterior, por ejemplo, fíjense, me olvidé decirle esto, pero para que tengan en cuenta, no, arriba está, para que tengan en cuenta, ¿qué yo hice? Rompí este reticulado y este reticulado. Y esta caja que está acá, también tengo que romper porque la tengo que transformar en una isostática. Y rompimos, ahí tuvimos los cuatro valores que necesitábamos indicar. Bueno, y ahí estamos aplicando el concepto que rompemos directamente el reticulado. Y también le dije que rompan el resorte, si a ustedes les parece que pueden hacer eso. Y se puede hacer. Acá, por ejemplo, yo puedo romper el resorte. ¿Por qué? Porque esta estructura que está acá es una caja hasta acá, pero está apoyada acá. Entonces, esta es una estructura que tiene polo absoluto, ya está acá. Polo absoluto también ya está acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Poner una rótula acá, por ejemplo. Pongo una rótula. Pero rompí el resorte. Rompí el resorte. Pero muchas veces nosotros agarramos y rompemos, y justamente no se debe romper esa porque el sistema ya es móvil. En este caso no se mueve el sistema. Es decir, acá yo rompí la mayor cantidad de tensores o reticulados, y acá, aplicando ese mismo criterio, rompí el resorte. Pero también podemos dejar de romperla. ¿Por qué? Porque está una vía simplemente apoyada. Entonces de ahí luego ya podemos partir que es estable. Y eso es lo que le estoy diciendo en el otro, que sería, creo que es, no, acá abajo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo tengo la certeza que la estructura es una estructura estable, perfecto. Rompo entonces todo lo que me facilita en la parte de reticulado, y si tengo resorte, rompo también el resorte. Y ese mismo criterio lo voy a aplicar acá. Fíjense de que el problema, fíjense cómo le está diciendo. Esto tiene que mirar y fijarse bien. No agarrar y resolver el ejercicio sin mirar esto que está acá. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el apoyo 6, fíjense, que es lo que le estaba diciendo a Erika, porque el compañero después llegó.
de que cuando ustedes tienen un resorte lineal de esta forma, quiere decir que la fuerza actúa verticalmente, verticalmente. Entonces, ¿por qué apoyo voy a reemplazar esta? Por un apoyo de primer género que es esta, que es lo que se puso en este examen de esta forma. Pero se le indica nuevamente, porque ya va a ser un gráfico demasiado grande, entonces le indicamos que el apoyo, esta es un apoyo elástico, acá está. Después le indicamos que el apoyo de segundo género acá es un apoyo elástico doble, horizontal y vertical. Es decir, un apoyo elástico de esta forma, ustedes lo pueden reemplazar por un apoyo de segundo género. Fíjense. Mientras que este es un resorte rotacional por flexión. Entonces, ¿qué hago? Acá yo puse un empotramiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un resorte rotacional por torsión, por flexión o lo que sea, yo puedo reemplazar como si fuese un empotramiento. Y acá tenemos empotramiento por flexión o para resolver flexión. Pero yo sé que esto es un apoyo elástico. Es decir, con eso lo que le estoy queriendo decir es que no se olviden cuando después de resolver esto de que este era un resorte, de que este tiene dos resortes y de que acá también hay resorte. Entonces ustedes rompen todas las que pueden romper todo lo que pueden directamente y resolvemos la estructura solamente de dos grados de hiperestaticidad. Entonces lo primero que yo voy a hacer, veo acá un reticulado y no puedo verlo. No lo puedo ver, entonces a este le llamo X1. Rompo esto, entonces en la rótula voy a poner hacia abajo una X1. Acá va a apuntar hacia arriba porque la estructura es todo esto. Entonces acá apunta X1 y acá va a apuntar X1 hacia arriba. Entonces los dos, es decir, la barra está tensionado, quiere decir eso. Pues si yo pongo esto hacia abajo y también esto hacia abajo, me está diciendo de que este puse tensionado y acá puse comprimido. Tiene que haber directamente, se tiene que cumplir la tercera ley de Newton, o si no, la tercera ley de Newton no la están aplicando. Entonces acá pongo hacia abajo. Entonces acá tiene que ir hacia arriba. Esa es la tercera ley de Newton. Entonces saco esta. Entonces esta estructura que yo tengo acá ya no está conectado con la viga que tengo acá. Con esta viga que tengo acá. Entonces directamente esta viga que tengo acá, me fijo y veo que parecería que es una viga simplemente apoyada. No es. Es hiperestático. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el resorte que tengo acá. Acá está el resorte 9. Voy a sacar el resorte y le pongo un momento en el sentido antihorario. Y a ese le llamo X2. Estado 2. Entonces, momento en el sentido antihorario. Mientras que acá pongo hacia abajo y este va y hacia arriba. Es decir, todo eso que le dije, le voy a mostrar. Vamos a ver la isostática fundamental. Acá está. Fíjense, el gráfico cómo está. Ya no dibujé, fíjense, ya no dibujó la isostática, ya no dibujé la isostática. ¿Por qué? Porque cualquier momento me va a meter en problemas la isostática. Si yo no sé identificar una isostática, cualquier momento le voy a meter por ahí, ahora le voy a dar libertad que se mueva y ahí se vuelve hipostático el sistema. Entonces, directamente, como rompimos el reticulado, acá está la X1. X1, X1. Directamente. Y el esfuerzo es 1, acá está. X1 es igual a 1 porque es el método del esfuerzo unitario, directamente. Y estamos trabajando con una estructura hiperestática, en donde la estructura hiperestática es una estructura directamente, completamente restringida y estáticamente determinada, porque no pueden trabajar con una estructura hiperestática que ya es móvil, porque muchas veces ocurre eso. ¿Y por qué hiperestática móvil? Y porque ustedes agarraron, rompieron la isostática. Y la estructura hiperestática sigue quedando así como está indicado en el problema, pero como rompieron la isostática que le estaba directamente, teníamos que romper la hiperestática, rompimos la isostática. Entonces directamente el tema ya no se corrige. ¿Por qué? Porque no saben identificar una isostática. Así de sencillo, es cero vale ese tema entonces. Por eso le estoy indicando bien, le quiero mostrar todo esto para que puedan tener más abierto la mente cuando rinde este parcial que va a ser el 18. El 18. Y el próximo 16, el 16 tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Tutoría presencial en la facultad. No sé si ya se inscribieron o ya están conformes con las clases virtuales, pero eso vamos a ver después.
Entonces acá vemos x1, tensionado, hacia abajo. Este se puso nomás hacia arriba para acá, ponemos hacia abajo, x1, que es la misma cosa que colocar acá, está sometida a una carga de x1. Por colocarlo en ese punto es la misma cosa colocarlo en este punto. Principio de transmisibilidad, eso me dice. Bueno, entonces acá directamente pongo 1 porque tiene que actuar acción y reacción acá de x1 hacia arriba. Entonces acá está totalmente separada la estructura. Es decir, esta voy a calcular para x1 y esta voy a calcular para x1 y para x2. Esta no tiene x2. Fíjense, no tiene x2. Este solamente es esa que vemos ahí. Mientras que esta es, acá tenemos x1 y x2. Entonces yo tengo que decir lo siguiente. Le llamo al reticulado x1. Ya rompimos esa. Y el empotramiento saqué y le di libertad para que gire. Le doy x2 igual a 1. Bueno, y ahora quiero que piensen en lo siguiente. Imagínense que yo le hubiese pedido en una isostática calcular el desplazamiento del reticulado verticalmente. El desplazamiento del reticulado verticalmente de esta isostática. Fíjense, hasta acá es todo algo nuevo que es hiperestático. Pero ahora lo vamos a repetir en donde en el problema, en el enunciado ya le decía, calcular el giro relativo en tal lugar, el giro absoluto en tal lugar y el desplazamiento vertical en tal punto, ¿verdad? De flexión horizontal o vertical o rotacional. Bueno, el enunciado eso decía. Pero cuando nosotros tenemos una estructura hiperestática y elegimos directamente romper acá y acá, entonces yo lo que estoy diciendo es que voy a calcular el desplazamiento relativo verticalmente sobre esta barra que es la barra de dos fuerzas. Ese es el criterio que yo estoy eligiendo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque lo que voy a hacer es formar una ecuación de compatibilidad y le voy a dar libertad para que se mueva. Es decir, para que tenga un desplazamiento. Y eso es lo que ocurre acá, porque si yo pongo el tensor acá, fácilmente el tensor, al estar acá conectado con esta, los dos juntos deben moverse. Es decir, se va a mover la estructura esta y se va a mover también esta. Pero se acompañan uno con el otro. ¿Y qué ocurre si se deforma? Se deforma el reticulado, se acorta más o se alarga más de acuerdo al estado de carga. Entonces lo que yo tengo que decir, al elegir esto, yo tengo que decir sí o sí tengo que calcular el desplazamiento vertical en la dirección del reticulado. Su desplazamiento. Entonces lo que voy a calcular es usar la misma cosa que estábamos estudiando en las clases anteriores a esta. Ese mismo concepto que hacíamos para la isostática. Entonces yo voy a decir, estos son los estados virtuales, que para la hiperestática se llama estados virtuales hiperestática o estado hiperestática también se lo denomina. Pero se asimila a lo que ya habíamos visto. Entonces, a esta le doy a llamar estado virtual 1, cuando está cargada con x1 igual a 1. Igual a 1. Es lo que hicimos la vez pasada en la estructura isostática. ¿Y qué calculamos ahí? Calculamos directamente al combinar el 1 con el estado real que habíamos calculado. Habíamos calculado el desplazamiento directamente relativo que se daba acá. El desplazamiento relativo que se da. Es decir, cuánto se acortó el tensor o cuánto se alargó. Eso es lo que habíamos calculado. Calculábamos fácilmente, ¿verdad? Porque esa es la imaginación que tenemos que tener en cuenta. Con ese tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que más o menos irnos por ese lado, identificar y repetir lo que ya estudiamos en isostática. Bueno, y ahora le di libertad para que gire acá. Con un efecto virtual, se llama estado virtual hiperestático XU2. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo hacer acá? A mí no hay ningún enunciado que me diga hace esto, sino que yo estoy diciendo, de acuerdo a la elección que hice, es que voy a calcular el giro absoluto en este punto.
el giro absoluto en ese punto. ¿Y qué es lo que hice? Voy a poner un esfuerzo unitario virtual. Acá está, x sub 2 igual a 1. ¿Y con qué voy a combinar esta? Con el estado real. ¿Y qué voy a calcular? El giro que obtengo combinando el estado virtual 2 con el estado real. Directamente. Bueno, y a ese término se lo denomina factor término de carga para la parte hiperestática. Es decir, combinar el estado 1 con el estado 0, factor término de carga. Y se llama 1, 0. O sea que desplazamiento 1, 0. Que es lo que ustedes calcularon la vez pasada con esa larga ecuación que tenían. Y ahora vamos a calcular el factor término de carga 2, que es combinar el estado 2 con el estado real. Entonces, ¿por qué? Porque nos pide dos situaciones, que es desplazamiento, ¿verdad?, de flexión vertical y además eso rotacional por flexión. Y calculamos también esa, porque la vez pasada nosotros hicimos un ejercicio en donde nos pedía tres condiciones: de flexión vertical, rotación relativa y uno absoluto. Y es la misma cosa de lo que estamos haciendo. Yo quiero que asimilen a eso y le va a ser muy sencillo, porque es repetir lo que ya vimos la vez pasada. Solamente hay que ahora mismo, hay que hacer bien su grado de hiperestaticidad para que corra la resolución. Otra cosa que tenemos que hacer es tener que hacer que la estructura sea completamente restringida. ¿Eso qué quiere decir? Que no sea móvil. Es decir, la isostática tiene que ser estable. Bueno, entonces directamente calculamos el factor término de carga. 1, 0 y 2, 0. Ahora vamos a irnos en lo siguiente. Bueno, mi pregunta es lo siguiente. Yo formé una ecuación de compatibilidad. Y este punto directamente no tiene libertad de girar, de desplazarse verticalmente, porque acá tengo un reticulado. Entonces ahí yo tengo que decir, el desplazamiento en la dirección 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene libertad. Yo le estoy dando libertad para que se mueva verticalmente a esta y que este rote en la dirección de Z. Así como ustedes hacían en mecánica de los materiales 1. Por ejemplo, tengan en cuenta una barra sometida a fuerzas axiales. Y son apoyos de segundo género y apoyos de segundo género. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Le permitían a uno de los apoyos de primer género que se mueva. Y si era una variación de temperatura, L sub 0 por alfa por delta T, que era el alargamiento debido a la variación de temperatura, L sub 0 por alfa por delta T, ese es lo que se alargó la pieza, o lo que se acortó, si es que se calienta o si se enfría. ¿Y ahora qué tiene que decir usted? No tenía libertad. Y al decir no tenía libertad, tiene que decir el desplazamiento real es 0. Entonces, esa libertad de desplazamiento que le dieron y el desplazamiento para que vuelva a su posición, ustedes igualan. Y ese desplazamiento en física 1 nosotros dimos. ¿Y a qué era igual ese desplazamiento? Era la normal por la longitud de la barra dividido A por E, que es directamente el módulo Young que le llamábamos nosotros en física 1. Igualábamos esos dos y ahí calculábamos directamente lo que se alargó o lo que se acortó la pieza. Y la pieza realmente no se alargó ni no se acortó, sino que lo que estábamos calculando es la fuerza reactiva. Y eso mismo es lo que estoy haciendo. Eso mismo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo por el método de los trabajos virtuales. Entonces yo voy a decir, el desplazamiento en la dirección del esfuerzo x1 igual a 1 debe ser 0. ¿Por qué? Porque no tiene libertad de desplazarse. Y el desplazamiento 2, directamente, yo tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque no tiene libertad de girar en la dirección del eje Z. ¿Y a qué quiero llegar cuando le estoy tocando de esa forma? Quiero llegar a esto. Le voy a mostrar un dato para que se entienda lo que le estoy diciendo. Acá está, esta ecuación que está acá. Esta ecuación. Esta R sub 1, ¿qué es? Ahí donde liberé el vínculo, que es la barra de dos fuerzas. Y que esta R sub 2, ¿qué es? Ahí donde liberé el resorte para que gire libremente. Ahora yo tengo que decir, no, esos
Esas barras y la rotación en la división LGZ no tiene libertad. Entonces acá está. Son cero. ¿Por qué? Porque no tienen libertad. Yo hice con el fin de resolver, de generar dos ecuaciones más porque es de 2 grados de hiperestaticidad, de tal manera de resolver el problema. Bueno, ¿y ahora qué hice? Acá está, este 1,0 y el 2,0. Se llama factor término de carga. ¿Y cómo calculamos? Combinando el estado 1, que le indiqué hace rato, el estado virtual 1, que es el estado hiperestático 1, con el estado real. Y me salió este término. Acá está. 0,001 me salió. Haciendo la que tenemos ahí más arriba. Vamos a ver. Es directamente lo que nosotros habíamos calculado. Calcular lo que la deflexión vertical que tiene la pieza. Es una estructura isostática. Y ahora estamos haciendo la misma cosa. El estado virtual 1 es una isostática. El estado real es una isostática. Combinamos los dos y me sale este término. Factor término de carga 1,0. Factor término de carga 2,0, que es combinar el estado 2 con el estado real. Entonces tengo esta y tengo esta. Mientras que estas siempre van a ser cero, porque ustedes van a romper de tal manera para volverla una isostática. Y después tiene que desmentir lo que están haciendo, que es decir, que tales desplazamientos no son iguales a cero, y ahí vamos a calcular justamente los esfuerzos que le estaba indicando en la parte de cuando había una variación de temperatura, se alargaba. ¿Por qué? Porque ustedes le dieron libertad y ahora tienen que recuperar su posición. La misma cosa es. Bueno, ¿y por qué acá aparece dos términos x1 y x2? Porque viene a ser una estructura hiperestática de 2 grados. Por eso aparece un producto de matriz, en donde x1 y x2 son esas dos incógnitas que yo le llamé 1. Ahora tengo que calcular cuánto realmente vale esa x1 y x2 para calcular mi diagrama de momento flector y torsión cortante o lo que sea finalmente. Pero ¿qué es estos términos que le acompañan? Se llaman flexibilidades y a esto se le llama factor de forma. El factor de forma que se forman a través de las flexibilidades, que es la inversa de la constante elástica. El resorte, por ejemplo, ustedes dicen K es una constante elástica. Es K. Bueno, la inversa de la constante elástica, que se llama rigidez, su inversa es lo que se llama la flexibilidad. La K del resorte, por ejemplo, ¿qué ustedes dicen? Su unidad de medida, kilonewton sobre metro. Si es rotacional va a ser kilonewton sobre radianes, ¿verdad? Pero va a ser kilonewton por metro sobre radianes porque tiene que ser momento. Kilonewton por metro sobre radianes. Porque cuando es un resorte helicoidal es rotacional, entonces hay que tener en cuenta que es momento compatible con rotación. Bueno, y ahora lo que vamos a decir es que la flexibilidad, ¿cuánto va a ser para un resorte linealmente? Resorte lineal va a ser metro sobre kilonewton, porque es la inversa del resorte. O si es rotacional, va a ser radianes sobre kilonewton por metro. Directamente. Y ese es este término que está acá. Pero ¿cómo calculamos la F11? ¿Cómo calculamos la F1? Combinando el diagrama 1 por sí mismo. Se combina el diagrama 1 por sí mismo. ¿Cómo obtenemos el 2,2? Combinando el diagrama 2 por sí mismo. Ahí no entra estado real, ya sea debido al estado de carga, ya sea debido a error de montaje, ya sea gradiente de temperatura, variación uniforme de temperatura, asentamiento de fundación. No tiene nada que ver para calcular esto, esos términos a los cuales me referí recién. Estos términos dependen directamente de la isostática que ustedes generaron. ¿Y qué es la F2,1? Es combinar el estado 2 con el estado 1. Esas virtuales a las cuales me referí. Es decir, me voy ahí ahora y le voy a indicar. Bueno, estado virtual 1. Vamos a ver, acá está la isostática fundamental. Hasta acá es la respuesta de ustedes para este examen parcial. Pero directamente cuando empezamos a resolver, fíjense el estado de carga. Acá está el momento del voladizo, la carga del voladizo. Acá tenemos de la viga simplemente apoyada, sus efectos correspondientes.
Este es el estado de carga real. ¿Qué también tenemos? Que este se asentó. ¿Qué también tenemos? Que el resorte se tiene en la dirección horizontal y vertical acá. ¿Y qué pasó con esa que teníamos resorte lineal? No me interesa, porque es una isostática. Para la hiperestática la que a mí me interesan los resortes. ¿Y qué pasó acá del error de montaje? El error de montaje existe, solamente que en el estado real no existe ese esfuerzo que corresponde directamente al reticulado. Entonces, ese efecto, como yo le llamé X1, cuando calculemos el 1,0, ustedes saben bien que el estado virtual de este efecto, ¿cuánto es? 1 positivo. ¿Y cuánto era el error de montaje? Menos 2 centímetros. Es decir, menos 2 por I a la menos 2 metros. Ese es el trabajo interno. Hacemos la misma cosa que lo que habíamos hecho en la clase anterior. Ahora, esto ya es estado real. Y el estado virtual acá está. Acá voy a venir para mostrarles más sencillo hacer esto. Ahí está el estado virtual. Pero me gustaría que me corrijan después. ¿Por qué? Porque el estado virtual tiene que ser cuando actúa X1. X1 está acá. Y acá al tipear se tipeó y se puso que este es el estado virtual. Este corresponde al estado virtual 2. Solamente tiene que indicar que este es estado virtual 2 y el otro es el estado virtual 1 cuando actúa la carga unitaria. Y le llamó estado virtual 1 a este momento que está acá. Entonces hay que poner que es estado virtual 2. Estado virtual 1 es esta. Donde está el estado virtual 2. Ahí están las cargas. X1, X1. Entonces con esta X1 vamos a ver un poco el diagrama. Vamos a calcular qué cosa. Momento flector. Y además de eso, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular directamente los efectos en donde se asienta la fundación. También vamos a calcular los resortes. Directamente porque los resortes generan trabajo interno. Y acá, si ustedes se fijan, acá no actúa el momento. ¿Por qué? Porque ese es el estado 2. El estado 2. Entonces yo cargo con 1. Y al cargar con 1, yo sé de que esta barra es una barra de 2 fuerzas. Es decir, la fuerza tiene que ser horizontal acá. Entonces, al aplicar momento acá, esta cortante no existe. ¿Qué quiere decir eso que esta cortante no existe? Que este 1 que está acá, acá tiene que ir, pero con sentido opuesto, porque la estructura tiene que estar en equilibrio horizontalmente. Entonces pongo este 1, lo traigo acá, pero hacia arriba, para que haya equilibrio. Entonces, motor de fuerza I igual a 0. Bueno, ya tenemos eso. Esta es una barra de 2 fuerzas. Y acá en este ejercicio dice, el enunciado del problema dice que se desprecie la deformación axial del pórtico, no así del reticulado. Bueno, ya tenemos entonces el diagrama de momento, porque yo tengo acá hacia arriba. Y ese diagrama de momento flector me va a generar un momento flector 0 y llega 1 por esta distancia. Entonces es un triángulo. TAS viene hasta acá. Tiene que estar en equilibrio el nudo y ella viene directamente hasta acá porque tiene que haber salto, porque acá teníamos un momento y una carga concentrada y ese salto viene nuevamente y termina acá 0. Lo mismo acá tenemos que tener que una viga directamente tensiona la fibra superior porque lleva la flecha, lo lleva hacia arriba generando una contraflecha de diagrama de flexión. Entonces lo lleva hacia arriba, entonces acá me genera un valor de momento y ese tiene que llegar acá 0 y acá 0. Entonces usted aplica el momento acá y calculan la fuerza reactiva acá. Hacen sumatoria de fuerza y van a tener acá la vertical. Y directamente le va a dar este diagrama. Acá un determinado valor y acá llega a 0 y acá es 0. Mientras que acá lo que recién le indiqué. Triangular acá triángulo viene y acá tiene que haber un salto porque hay un momento concentrado en ese punto, el salto y termina en 0. ¿Y la normal cómo va a ser para esta? La normal que a nosotros nos interesa es directamente esta barra que está acá, porque solamente vamos a considerar deformación axial del reticulado. Entonces ese valor vale 1. Bueno, ahora me voy a ir en el estado virtual 2 realmente, que es la X2 donde pusimos, que es esta. Estado virtual 2. Esto es lo que quiero que me corrijan cuando estén estudiando. Entonces, directamente, ¿qué pasó con esta? Bueno, a esta barra no le afectó la X2. ¿Y a cuál le afecta entonces?
solamente a esta, solamente a esta. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza en el reticulado? No actúa, en el estado 2 no actúa, así como en el estado 1 tampoco no actúa a este momento, porque en el estado 1 solamente actúa el reticulado. En este estado actúa solamente directamente el momento que es directamente del resorte, generado por el resorte helicoidal. Y bueno, y ponemos el momento unitario acá, y eso me genera un momento tensión hacia arriba. Y como no hay carga, entonces llega a cero. Hacemos esto y llega a 1 directamente. Entonces ese es el diagrama que tenemos para la flexión. Y para los otros acá no tenemos nada. No tenemos nada. Pero ojo, este va a tener triangular. Pero tenemos que tener en cuenta que este tiene variación de temperatura. Esta parte y esta parte. Y cuando ustedes ya saben que cuando tenemos variación de temperatura hay que hacer integral directamente y multiplicar por el momento virtual que corresponde al diagrama que tenemos acá por alfa por T sub i menos T sub s dividido h por diferencial s. Y sacando afuera alfa delta t dividido h, vamos a tener integral del momento diferencial de s, que no es otra cosa que el área del momento flector virtual. Ojo, virtual. Bueno, entonces directamente, ¿cómo yo hago para determinar el estado 1, el estado 2? Ya está definido. ¿Y cómo hago para determinar el factor término de carga? El 1, 0. El 1, 0. El 1, 0 es combinar este diagrama que está acá, virtual, que es directamente, vamos a irnos ahí, es esta. Estado virtual 1 tiene que decir acá. Entonces acá tenemos su diagrama, fíjense, acá está el momento que le había indicado. Momento flector para el estado virtual 1. Estado virtual 1, para que cuando estén estudiando sepan de que este estado virtual 1 tiene que decir acá. Entonces acá tenemos 4, acá es 4 porque tiene que estar en equilibrio, hay un salto y llegamos hasta 0. Entonces nuestro diagrama de momento flector en el estado virtual 1 es esta. Y el otro no tiene. Tiene, ¿por qué? Porque actúa x1. x1, y acá está justamente el momento que le había dicho. Acá tenemos x1 igual a 1, aplicamos un momento acá, calculamos la fuerza reactiva. Y me da este momento. Entonces, este momento, fíjense, flexión. Y esta flexión, yo combino por sí mismo. ¿Cómo va a ser por sí mismo? 1/3 de la longitud de esta barra por el valor de 4 al cuadrado, dividido la EI de esta barra, más este triángulo que tengo acá, directamente, 1/3 de la longitud de esta barra por el valor del momento, que es 4 elevado al cuadrado, dividido la EI de esta barra, directamente, más, como estoy haciendo el estado F11, que es combinar el diagrama 1 por sí mismo, ahora más este triángulo que tengo por sí mismo, 1/3 la longitud de toda esta barra hasta acá, por el valor 2,4 elevado al cuadrado. Bueno, ya tenemos ahí la flexión. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver las normales. El 1,1. Y el 1,1 tenemos normal. ¿Cuánto vale? 1. Acá está. Le está indicando que es para el estado virtual, actúa el reticulado y su normal es esta que está acá. Vale 1. Entonces va a ser 1 por 1 dividido directamente, ¿cómo se define? Va a ser la fuerza en el N1 por N1, 1 por 1 dividido EA. ¿Por qué? Porque tiene que ser normal 1 por normal 1 dividido EA, porque son dos rectángulos de valor 1 que se combinan por sí mismos. 1 por 1 dividido EA. Bueno, ahí ya tenemos directamente el efecto de la normal, del reticulado. Lo del pórtico no me interesa a mí. Entonces consideramos flexión virtual y normal virtual. Combinamos por sí mismo y me va a dar el factor 1,1, F11, que es lo que hace rato le había indicado que es el factor de forma. Y ahora vamos a hacer el F22.
El F22 sería esta. Este es el estado 2, estado virtual 2. Y acá está mi carga, esta. Esta no tiene diagrama de momento flector, fíjense. No tiene diagrama de momento flector. Pero esta sí tiene diagrama de momento flector. Entonces, ¿qué hago? F su 2,2 es igual a 1/3 por la longitud de la barra, que es todo esto, por el valor esta que tenemos acá elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Más, ¿por qué apareció este momento? Porque acá había un resorte. ¿Y qué valor tiene la fuerza en el resorte helicoidal? Es 1. Entonces, más 1 por 1 dividido la K del resorte, que es lo que habíamos hecho en la parte que correspondía a la parte isostática. Entonces, y otra cosa, directamente ya no hay otro resorte. Acá había resorte, también hacia arriba había resorte, pero esta no está trabajando, no hay ninguna fuerza horizontal acá, porque el resorte había una horizontal y una vertical, y esa vertical no trabaja. ¿Por qué? Porque esta es una barra de dos fuerzas. Entonces directamente tenemos para la F sub 2,2 dos términos: el diagrama de momento flector por sí mismo, y además de eso más la fuerza en el resorte por la fuerza en el resorte, que son momentos flectores, que es 1 por 1 dividido la K rotacional, la K del resorte. Ese está dado en el enunciado. Bueno, y de esa manera ya tenemos calculado la F y podemos venir acá. Lo voy a mostrar más adelante, más arriba. Acá está. F sub 1,1 es combinar el estado 1 por sí mismo. ¿A qué es igual? Yo le dije a usted. Vamos a irnos a ver. F sub 1,1. Si usted se fija, acá está. F sub 1,1. ¿Qué es F11? Es combinar el estado 1 por sí mismo. M1 por M1 diferencial S sobre EI. Directamente. Entonces teníamos directamente el diagrama correspondiente para la fuerza X sub 1 igual a 1. Por eso es que dice acá su índice 1, 1. El estado virtual 1. Tenemos este término. Pero ¿qué también tenemos? También tenemos directamente para el estado 1, 1. Tenemos el resorte. El resorte que es, le voy a mostrar para que se entienda mejor. Esta. Estado virtual 2, que tiene que decir estado virtual 1. Fíjense, este 1 que está acá. Este 1 que está acá es para el resorte horizontal que tenemos acá. Porque acá había un resorte horizontal y una vertical. La vertical no trabaja, la horizontal sí. ¿Y cuánto es la fuerza axial? Acá directamente en esta barra es 1. Y ese es del resorte, 1. Entonces voy a tener 1 por 1 dividido la K que tengo acá horizontal. Y ese es lo que está apareciendo acá. Fíjense, 1 por 1 sobre K, que es la K sub 3. Resuelven ustedes y sale este valor que está acá. Este valor es muy pequeño. Después, ¿cómo calculamos la F sub 2,2? Combinando el estado 2 por sí mismo. Vamos a ver un poco el estado 2, que era el estado 1. Estado 2. Acá está. Este es el estado directamente 2. Acá está. Esta se combina por sí mismo. ¿Y cuántos términos va a existir? Diagrama de momento flector. 1/3 la longitud de la barra por 1 al cuadrado. Y ¿qué había acá? ¿Un empotramiento perfecto o un apoyo elástico? Un apoyo elástico. Entonces, más 1 por 1 dividido la K rotacional. Y hay otro efecto. Hay que fijarse acá. Este no trabaja. No trabaja. Y acá ya no tenemos otro efecto, porque la temperatura no puede entrar acá. ¿Por qué? Porque depende directamente de la isostática, que es los estados virtuales. No depende de ningún efecto, como ser la carga, variación de temperatura, etc. Vamos a ver la F sub 2, que es igual. Acá está la F sub 2,2. La F sub 2,2. Acá está M2, M2, EI. Más N2, N2 sobre EA. ¿Verdad? Y la normal no actúa. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El reticulado se rompió para el estado 2. Y directamente tenemos esa situación. Acá reemplaza todos los valores y calculamos. Acá está la R correspondiente y tenemos determinados los valores, que es para F11 y para F sub 2,2. Después tenemos la combinación del 1 con el 2
¿Y qué vamos a combinar entre el 1 y el 2? Acá nos fijamos y vemos el 1 es esta. Esta es el estado que nosotros le llamamos 2, ¿verdad? Acá dice estado virtual 1, pero este es el estado virtual 2. Su diagrama es esta. Tenemos que combinar ¿con cuál? Con el estado virtual, con esta. ¿Cuál es su diagrama? Acá está. Este no tiene su correspondiente. Acá tenemos que combinar la normal. La normal para el estado que es virtual 2, ¿verdad? Tendría que ser 1. Entonces directamente tenemos que tener en cuenta de que se combina el estado 1 con el estado 2. Es decir, esto que está acá, directamente vamos a combinar ¿con cuál? Con esta. Con esta. Y ahí el resorte ya no trabaja. Acá el resorte tenemos el valor del resorte, pero acá no tenemos el valor del resorte. Fíjense, es 0. ¿Por qué? Porque para tener este diagrama es debido a la carga x1 igual a 1. x1 igual a 1. Entonces directamente en función a eso ustedes van a tener el factor de forma f sub 1, 1, f sub 1, 2, la segunda fila f sub 2, 1 y f sub 2, 2. Directamente. El 2, 2 es combinando el diagrama por sí mismo. El 1, 1 es combinando el diagrama por sí mismo. El 1, 2 y el 2, 1 son términos iguales. Se llama término recíproco. Y esos dos términos directamente combinamos el 1 con el 2. Todos los esfuerzos que tienen su pareja, vamos a decir, en el estado 1 y 2, se tienen que combinar. Así como recién hicimos para el momento flector. Y eso podemos verlo acá. Si ustedes se fijan acá, el 1, 2, acá está. El 1, 2. Que directamente es M1, M2 e I diferencial S. Y acá están los valores de los momentos flectores directamente para el estado 1, para el estado 2, y acá está EI. Y son triángulos, ¿verdad? Y entonces es un sexto la expresión. Y acá tenemos los valores que corresponde a la correspondiente combinación, porque se combina en dos etapas, dos pedazos combina. Y le sale este valor que está acá. Entonces tenemos directamente este término. Este término ya tenemos. Este término sacamos relacionando el 1 con el estado real, el 1, el 2 con el estado real, y directamente resolvemos esta ecuación de compatibilidad en donde hay dos ecuaciones. Es decir, F11 por X1 más F12 por X2. ¿A qué es igual? Más delta 1, 0 es igual a 0. Primera ecuación. La otra ecuación es F sub 2, 1 por X1 más F sub 2, 2 por X2 más R sub 2, 0 es igual a 0. Dos ecuaciones con dos incógnitas resolvemos y calculamos X1 y X2. Acá está X1 y acá está X2. Y ahí está directamente los valores correspondientes de lo que corresponde al esfuerzo axial y al esfuerzo de rotación de momento flector en el punto donde rompimos el resorte. Y estos son sus valores correspondientes. Y ahora ustedes van a calcular el diagrama final. ¿Y cómo calculamos el diagrama final? La isostática, fíjense lo que habíamos dicho para la isostática, directo. Esto es directo. Al empezarlo, ustedes ya tenían que hacer este diagrama para que puedan tener cierto puntaje. Estos dos, directamente. Y acá está el diagrama de momento flector. Como este es muy pequeño, 0,529 dice, por esta longitud sale 2,1. Y al hacer en la máquina, ¿verdad? Le sale muy pequeño, casi sale como si fuese una recta. Pero acá este no quiere decir que en el momento de 0, porque bueno, acá hay una cortante. Entonces llegamos a 2,11. Acá es 100, porque es una isostática. Mientras que acá sale el salto entre 100 y 2,11 me sale 97,89. Y la misma cosa lo que estamos indicando acá. Y ahí está el diagrama de momento flector para el resorte. Y acá está para la X, que corresponde al valor del esfuerzo axial, que corresponde a nuestro reticulado. Entonces, ese es lo que se hace para la parte hiperestática. Le estoy explicando esto porque la próxima clase le voy a dar un ejercicio diferente, de tal manera que ustedes tengan que entender bien esto. Pero ya le mostré completo. ¿Por qué? Porque mi interés es lo siguiente, que quiero que me hagan bien. Hasta acá, entra en el examen ahora mismo.
Les muestro para que no haya ningún problema después. Usted al responder su ejercicio, isostática fundamental, dice. Usted tiene que responder que esta es la isostática fundamental. El diagrama con todas las incógnitas. Si hay 6 incógnitas, las 6 tienen que figurar acá. Vamos a suponer que ustedes rompieron también acá, le dieron libertad para que se mueva horizontalmente. Tiene que aparecer esa fuerza horizontal. Es decir, si hay 6 incógnitas, en un solo gráfico tiene que haber las 6 incógnitas que ustedes rompieron. Los 6 vínculos que rompieron de tal manera para que aparezcan esos esfuerzos unitarios. O sea que esto hay que indicarlo de esa forma. X1, X1 y esta X2. Este no es necesario. Esto ya directamente hay que saberlo porque están rompiendo un reticulado. Y esa fuerza tiene que ser 1, pero va a ser 1 cuando analicemos su estado, que es el estado 1. Entonces, lo que le quiero más decir es que la estructura hiperestática se asimila a la isostática que ustedes ya habían estudiado anteriormente. Solamente depende de lo que ustedes rompieron. Para que ustedes puedan decir, tengo que calcular el giro relativo, así como acá decimos, voy a calcular el giro absoluto debido al esfuerzo x sub 2 igual a 1. Y ese después tiene que decir, le di libertad, pero ahora tengo que decir, no, tiene que estar en su lugar, no tiene libertad de girar. Entonces ahí ustedes le ponen 0 a dicho desplazamiento y calculan esa ecuación que les había indicado, que lo voy a volver a indicar la próxima clase. Bueno, entonces esos son los pasos que tienen que seguir. Fíjense que esto, 50 y acá tienen 20, es el gradiente de temperatura. ¿Y este con qué vamos a combinar el estado, ya que estamos en esto, el estado real? Este era el estado real, acá tenemos eso, ahí está. El diagrama de momento flector para las cargas que tenemos en el ejercicio. Acá están las fuerzas del resorte en el estado real. Entonces, cuando ustedes combinan el 1 con el 0, resorte con resorte, ¿qué van a decir? La fuerza en el resorte vale 185 en el estado real y la fuerza en el resorte en el estado virtual vale 1. Y otra cosa, el asentamiento de fundación, el problema me decía tanto. Y directamente, ¿con qué tengo que relacionar los asentamientos de fundación? Con la fuerza reactiva en ese vínculo que se asentó, ¿verdad? Pero del estado virtual. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces combina esta directamente, vamos combinando con el estado 1 y tenemos que considerar todo. Entonces, estado real con el estado virtual se debe considerar completo. Se debe considerar completo porque es el 1,0 es lo que tenemos que calcular. Mientras que el 1,1, el 1,2 y el 2,1 y el 2,2 se calcula solamente usando el estado virtual. Bueno, ahora le voy a mostrar el examen del primer parcial del ciclo anterior. Y directamente vamos a ver qué pasó en ese examen, para contarle qué realmente pasó. Este fue el examen del ciclo anterior. Ya que estamos ahí, vamos a analizar una de las filas. Este ya es su gabarito. Eso va a aparecer también directamente, está en la plataforma, el gabarito de este examen. Fila 1, había 4 filas. Había 4 filas en donde tuvimos que hacer diferentes los temas, ¿verdad? Este ya es el gabarito, directamente fila 1, después tenemos fila 2 y así sucesivamente. 4 filas hay y los 4 tienen su solución. Ya les muestro su gabarito. Entonces ahora vamos a irnos al ejercicio, al examen en sí. Toda la fila, acá está fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Primero vamos a ver un poco si no hay alguna consulta que quieran hacer Erika o la otra persona que vino, no sé quién es. Vamos a ver un poco quién es el que Todo vino. bien, profe. Me voy a ver nomás un poco para... Bueno, Erika Mendoza y Claudia Neri Benítez. Perfecto. Bueno, si no tienen problema de lo que recién les estuve mostrando, porque ahora lo que voy a hacer es retroceder al parcial para repasar un poco ese parcial que salió en el primer parcial de estructura 2 del ciclo anterior. ¿No hay ninguna duda? ¿Hoy tienen alguna duda? Erika y Claudia.
Ninguna de mi parte. Bueno, Ninguna de mi parte. bueno, perfecto. Entonces la próxima vez vamos a mejorar ahora, porque acá estamos medio mezclando. Pero mi idea es justamente eso, porque hay que meterle a full y aprobar ya esta materia. Bueno, acá le voy a mostrar fila uno. Ahí está. Este es el primer ejercicio que salió. ¿Cuánto vale? 15-15. Les muestro para que nos digan que acá está. 12 puntos valía el examen y 2 puntos vale cada tema. Cada isostática vale 2 puntos. Es decir, 4 puntos de ella van a sacar 30%. Porque si vale 12 puntos todo el examen, entonces directamente 4 puntos ya viene a ser un tercio del total. Entonces acá para sacar 2 puntos, ¿qué es lo que hay que hacer bien? Primero el grado de hiperestaticidad. Ese es un punto. Pero hicieron mal su isostática, entonces quedó con un punto. Lo mismo ocurre acá. Ahora, si vos hiciste bien para tu isostática, tu grado de hiperestaticidad acá, hiciste bien también tu isostática fundamental que vos elegiste, entonces este de 2 puntos y este de 2 puntos. Ya hiciste un tercio del examen. Entonces directamente un tercio del examen ya son 6 puntos. 6 puntos, porque va a ser 18 sobre 18 van a rendir su examen primer parcial, porque en el taller va a ir los otros 6. Bueno, ahora lo que le digo es lo siguiente. Vamos a hacer un repaso para analizar un poco esto. Entonces ya les mostré también cómo hay que indicar la isostática fundamental. Las parejas de fuerzas, cómo deben ir. Acción-reacción, siempre. Entonces acá voy a analizar H. Va a ser igual a 3 por el número de barra. Acá tengo una barra. Hasta acá es 1. Esto hace que sea discontinua, entonces esto es 2. O sea que tengo 2 barras nomás. Entonces va a ser 3 por 2, que es 6. Menos. Acá tengo una fuerza reactiva. 1. Directamente. ¿Qué dijimos nosotros del resorte? Ese es fundamental reemplazar de tal manera para estudiar su grado de hiperestaticidad. ¿Por qué le digo eso? Porque no quiero que me pongan acá dos incógnitas. Acá no hay dos incógnitas. La fuerza que va a aparecer acá es la fuerza del resorte, que es horizontal. Vertical acá no existe. Bueno, entonces lo que le estoy queriendo decir es que ustedes reemplacen este resorte como la fuerza reactiva actúa horizontal. Entonces tiene que reemplazar por un apoyo similar a esta, pero con la ruedita o la libertad que tiene este, tiene libertad de moverse horizontalmente. Ustedes deben poner acá un apoyo como esta, pero indicando que esas rueditas están hacia arriba, libre, libre. ¿Por qué? Porque la fuerza reactiva tiene que aparecer horizontalmente. Entonces, este es un apoyo de primer género. Este es también un apoyo de primer género. Ya van a ser directamente dos. Con este es 3. Y este ya les mostré hace rato que es un empotramiento. Un empotramiento. Tienes dos resortes acá, lineales. Eso quiere decir que es un apoyo de segundo género. Pero también tiene un apoyo, ¿cómo se dice? Un resorte rotacional. Entonces me dice que hay 3 juegos de 2 desplazamientos y una rotación. Entonces es 3 grados de hiperestaticidad. 3 grados. Entonces esto es vamos a llamarle un empotramiento. Entonces pongo empotramiento acá, apoyo de primer género acá, primer género acá, primer género acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, las fuerzas reactivas van a ser 1, 2, 3, más 3 ya son 6. Entonces yo tenía 6 menos 6, menos la interna. ¿Cuánto tengo de interna? Acá es directamente 2. ¿Por qué? Porque concurren 2 barras. Entonces, va a ser 6 menos 8. Entonces, directamente 3 por 2 menos sumar las internas más las externas. 6 menos 2 es menos 8. Entonces, 6 menos 8 es menos 2. Bueno, y acá entra nuevamente el concepto que yo le había indicado hace rato. Esta es una estructura que ya está empotrada. Esto es lo que el profesor Bellasay trataba de meterle en su cabeza y nadie no le dio bola en la parte de estabilidad. Y le vuelvo a recalcar, en el examen de estructura 2, se aplazaron de 12 alumnos, 9 aplazados hubo.
¿Por qué se aplazaron 9? Final estoy hablando. Algunos hacían mal su grado de hiperestaticidad. En vez de salirle 3, le salía 1, a otro le salió 4. Entonces ya murió ese tema. Ya no se corrige, pues no se puede corregir, pues no van a poder corregirlo. Porque para uno es hipostático y para el otro directamente le salió directamente 4 y tenía que ser 3 nomás. Entonces la misma cosa es una hipostática, porque tiene que ser directamente 4, 3 tiene que ser y le salió 4, ese es hipostático. Y al que le salió 1, tiene todavía 2 grados de hiperestaticidad, entonces no van a poder resolverlo. Entonces las dos situaciones son acordes. Entonces acá directamente está una estructura hiperestática de menos 2 grados. Y acá tenemos que ver cuál es la hiperestática, porque tenemos solamente 2 barras. Entonces yo me fijo acá y digo, esta barra es la hiperestática para mí. ¿Por qué? Porque acá está empotrada. Y ese es el vínculo que ya hace que esta pieza sea una isostática. Entonces yo no necesito de esta ni de esta. Son vínculos redundantes. Son vínculos redundantes. Entonces ustedes pueden agarrar y sacar. Sacan esta y ponen acá x1 igual a 1 horizontal. Sacan esta y ponen x2 igual a 1. Son las dos. Sacan 2 y acá tienen el empotramiento. 100% asegurado que esta pieza es una isostática estable. Por lo tanto, esta barra que tenemos acá es una viga simplemente apoyada, en donde su punto, este punto para esta viga, es un polo absoluto por estar conectado a un sistema que tiene estabilidad. Entonces, esta es, ahora le digo lo siguiente, esta es identificando, pues yo le puedo pedir eso en este ejercicio, identificar la isostática. Pues ustedes no necesitan que esté cargado para decir si es o no es una isostática. Identificando la isostática. Entonces usted me tiene que dibujar esta. La isostática en el ejercicio dado es esta. Entonces las cargas que ustedes van a poner en este nudo van a ser directamente las fuerzas que genera esta aplicando acción y reacción, porque ustedes van a calcular esta isostática y van a calcular la vertical y la horizontal. Acción y reacción van a poner sobre esta pieza esa fuerza horizontal y vertical que le salió. Y ese es aplicando sistema de equivalencia de fuerza. De una isostática lo llevan la carga a la hiperestática. Y ahí ya no van a errar en romper la pieza. Porque, por ejemplo, mucha gente agarraron y rompieron este. ¿Y cómo vas a romper esto si tiene un punto de rotación que es esta? Este está prohibido sacar, quiere decir eso. ¿Y por qué hice eso? Porque yo no identifiqué que esto es una isostática. Por eso hice esa macanada. Y eso es más grave, porque en el examen final también hicieron alguna gente así. Por eso le digo, de 12, 9 se aplazaron. ¿Qué quiere decir eso? 75% se aplazaron. ¿Y por qué? Porque era móvil su estructura. ¿Y por qué era móvil? Por lo que el profesor Villasay le trataba de meter en la cabeza. Traten de aprender, mi hijo, esto. Y yo me reía, ¿por qué? Porque yo me iba a encontrar otra vez con ustedes. Bueno, entonces, acá ya encontramos que es menos 2 grados de hiperestaticidad. ¿Y cuál podemos romper? Podemos romper este 1, romper esta. Y dejamos el empotramiento. Ahí ya está directamente el ejercicio. ¿Y qué voy a poner? La isostática fundamental con su esfuerzo unitario. Acá voy a poner una x1 igual a 1, horizontal, ojo, horizontal. Y acá voy a poner una x2 igual a 1 hacia arriba. Esa es una solución. ¿Qué también podemos hacer? Podemos romper el resorte. Ya que tengo resorte y romper lo máximo posible, así como le había indicado. Entonces, en este caso, para asegurar, yo digo lo siguiente. Voy a romper directamente el resorte rotacional. Entonces, esto queda como un apoyo de segundo género. Un apoyo de segundo. Al sacarle el resorte rotacional, queda como un apoyo de segundo género. Segundo género, primer género. Este ya es estable. Fíjense. Entonces, al sacarle ese resorte rotacional, pongo un momento rotación en el sentido antihorario x1 igual a 1. Y el otro, rompo este resorte. Esa es otra solución. Como también pueden agarrar y directamente romper
¿Cuál resorte? Ese es la lineal, a las lineales me refiero. Eso hay que saberlo analizar. ¿Por qué? Porque acá ustedes están restringiendo movimiento horizontal, porque hay una fuerza reactiva que tiene la dirección del resorte. Acá están restringiendo movimiento vertical. Entonces los dos movimientos de traslación ya se restringen. Entonces yo puedo elegir eliminar también directamente el resorte, uno de ellos, y dejo los otros dos resortes. El rotacional puedo dejar, pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que ya mis fuerzas reactivas ya no van a ser concurrentes. Ya no van a ser concurrentes porque yo puedo agarrar, romper esta o esta. Pero lo más seguro acá es, ustedes dicen, esta estructura se asimila a un apoyo de primer género, ponen acá con la ruedita hacia arriba, ¿verdad? Sentido opuesto a lo que, o sea, que opuesto a lo que tenemos, porque este es horizontal, mientras acá van a poner que se mueva verticalmente. Y dejan el empotramiento. Ese es 100% mucho más sencillo. Y hay que poner horizontal acá y acá también, pero acá hay que poner vertical. Y ahí está directamente la isostática solución. Ahí ya tienen directamente, de los 18, 3 puntos ya tienen. Venimos acá ahora. También para un 3 puntos, porque 6 puntos van a ganarse haciendo estos dos. Bueno, acá por ejemplo, ¿cuánto grado de hiperestaticidad tengo? Entonces lo primero que yo voy a decir es lo siguiente. Este es un apoyo de segundo género. O sea que ustedes tienen en su temario esto. No vayan a copiar más esto en su hoja de examen, sino que pongan, acá ponen, copien, pero pongan apoyo de segundo género. Porque este apoyo está restringiendo movimiento vertical y este resorte está restringiendo movimiento horizontal. Por eso es que este es un apoyo de segundo género. Y este es segundo género y este primer género. Entonces lo que yo voy a asegurar, esta viga no la voy a tocar, pues yo ya sé que es estable. Entonces, ¿para qué lo voy a tocar? Entonces esta viga no la voy a tocar. Es una viga simplemente apoyada. Y voy a darme el gusto de decir, voy a romper esta que está acá. Si ustedes hacen por otro método, yo les aseguro que van a tener problemita, van a tardar en resolver. Si no hacen esto que les estoy diciendo, poner acá un apoyo de segundo género, ahora voy a romper el tensor, que es lo recomendable. Bueno, rompí este tensor. Bueno, ya son dos directamente, o sea que uno que ya estoy rompiendo. Ya estoy rompiendo uno. Y digo, esta es una viga simplemente apoyada. Antes de hacer el drive de estaticidad, esta es una viga simplemente apoyada. Ya rompí el tensor. Ya tengo la viga simplemente apoyada. Acá está. Por encima hay una rótula. Es un polo absoluto. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Si este es polo absoluto, un apoyo de segundo género, cualquiera de estas dos puedo eliminar. Esta o esta. Vamos a eliminar esta. Elimino esta. Elimino esta y pongo x2 igual a 1. Y la otra es x1 igual a 1. Hacia abajo y este hacia arriba. Una pareja hay que colocar de fuerza unitaria acá. X1 esta y acá pongo x2 igual a 1. ¿Y qué me queda? La viga simplemente apoyada que tiene estabilidad propia. Y ahora esta que sobró es una estructura estable, porque es una viga simplemente apoyada. Mientras que este trabaja en voladizo. En voladizo. Entonces, la solución ya está. La estructura que yo elegí es apoyo de segundo género acá, apoyo de primer género acá. Este ya no existe. El tensor, este apoyo ya no existe. Y queda esta parte que también tiene estabilidad propia. ¿Y por qué tiene estabilidad propia? Yo sé que este es un apoyo de primer género porque venía en el ejercicio que era un apoyo de primer género. Pero este demostré de que es un apoyo de segundo género directamente. Es un apoyo de segundo género. Entonces, el sistema ya es un sistema estable, completamente restringida y estáticamente determinada. 6 puntos ya tienen acá de los 18. Y eso yo les recomiendo a la gente que 15, a 15 no pueden llegar. Les recomiendo que estudien, porque es fácil de sacar. Si nosotros queremos complicar, yo le voy a poner ejercicios mucho más complicados para allá del grado de estaticidad.
Pero no le ponemos, ¿por qué? Porque queremos que el rollete apruebe la materia. Pero también hay muchos alumnos que son tan jodidos. Bueno, y ahora viene la parte más interesante. Fíjense lo que tenemos acá, una estructura en planta. Esa es la parte fundamental, en planta. ¿Qué estoy viendo? Un piso plano. Fíjense, un piso plano. En planta estoy viendo entonces un piso plano. Acá, ese no veo bien qué es. Pero tengo acá debajo. Ahí está. Un piso plano. Que al hacer de frente, acá me pongo y miro de frente y veo esta. Directamente. Veo esta, veo el 1, el 8 me queda en el fondo. Tengo la armadura, un reticulado, que es lo que dimos la vez pasada en plena clase. Asimismo fue también con el otro grupo. Esto hicimos en clase. Solamente que este era 100, me acuerdo, pero el 100 actuaba acá. Bueno, y le pusimos este examen. Este fue el examen. Bueno, ahora yo le digo a ustedes lo siguiente. ¿Qué diferencia tiene este examen respecto a otros tipos de exámenes? Cuando a mí me dice que el 1 tiene un giro en X. El giro en X es, vamos a fijarnos un poco acá. Acá está. Y Z. X es la perpendicular a la pieza, a esta pieza. La perpendicular a la pieza es X. Giro en X, 0,035. Es el giro que se produce acá, que es por flexión. Por flexión, giro por flexión es esto. Porque es la perpendicular a la pantalla. El giro en Y es esta barra, su dirección. Entonces es torsión, giro por torsión. Y acá me dice que tiene una elongación vertical 0,05 metros. Bueno, tenemos las rotaciones. Y tengo también los coeficientes elásticos. Si yo tengo las rotaciones y tengo los coeficientes elásticos, quiere decir que ya tengo el momento flector, ya tengo el momento torsor y ya tengo la cortante en un piso plano. Es decir, que yo si a mí me piden el problema del profesor Bellasay directamente, indicar directamente, como es que le llamábamos nosotros, enseguida le digo porque estoy... Bueno, indicar todas las fuerzas, diagrama de cuerpo libre, ahí está. Indicar todas las fuerzas sobre el sistema, Fíjense, acá está. Mi carga distribuida, que es un cargamento exterior. Acá está 20 kilonewton, que es un cargamento exterior. Acá tengo error de montaje y acá tengo variación uniforme de temperatura para esta barra. Acá me dice que hay un asentamiento de fundación, que también dimos en esa clase que yo le desarrollé a ustedes. 2 pórticos era que yo le desarrollé, con una armadura. Perfectamente. Después hicimos un piso plano a full. Acá está un resorte, la misma cosa que de lo que vimos en clase. Bueno, entonces al fijarme, cargamento exterior, otras acciones en general, cuando hay error de montaje, hay variación de temperatura, hay asentamiento de fundación, otras acciones en general. Y yo le pido a ustedes indicar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué ustedes van a decir? Yo sé que van a decir. Van a decir, voy a poner la fuerza en el resorte. Acá. Una fuerza que no conozco, porque no tengo esta fuerza. Entonces, una fuerza vertical. Acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner una horizontal y una vertical. ¿Qué voy a poner acá? Como es un piso plano, voy a poner un torsor en 8, un momento flector en 8 y una cortante en 8. Tampoco no conozco. Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿qué me indica? Indicar la fuerza volumétrica. ¿Qué es la fuerza volumétrica? El peso del cuerpo.
indicar la fuerza de conexiones que actúan directamente sobre el sistema debido a otra pieza. Es decir, yo tengo este cuerpo, está en contacto con este cuerpo. ¿Qué hago? Yo conozco esa fuerza o no conozco, por lo tanto lo mismo tengo que indicar la fuerza como tiene que ser ahí en el contacto, porque yo tengo que aislar el cuerpo de los otros. Bueno, perfecto. Colocamos toda esa fuerza. Esto ya está, luego viene, lo acompañado en el ejercicio. Acá es incógnita. Acá tengo dos incógnitas, son tres. Y después el torsor. Acá son seis. Seis incógnitas. Y vengo acá y digo, el 1. Colocar toda la fuerza de conexión entre un cuerpo y otro cuerpo. Acá yo tengo resorte, en donde su elongación vale tanto, su rigidez vale tanto, rotacionales y lineales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me olvido del empotramiento, porque a mí no me interesa el empotramiento, porque yo ya tengo definido. No es incógnita cinemática. Es decir, yo voy a poner una torsión acá, que es 1, 2, un momento flector perpendicular a la barra, que es el eje Z, a la pantalla, el eje X, y además una vertical. Yo voy a colocar acá. Es decir, el empotramiento yo saco de acá. ¿Y qué hago? Al hacer diagrama cuerpo libre, pongo una vertical, pongo un momento flector y una torsión. Bueno, ya no existe para mí este empotramiento. ¿Por qué? Porque está definida los efectos. Y esos efectos son directamente la KX, la KY, la KZ por su correspondiente elongación. Acá está. La única diferencia, fíjense lo que acá dice. El nudo 1 posee apoyo elástico tanto rotacionales y traslacionales, en los cuales ya se sabe el valor y sentido del desplazamiento. Pone otra vez deformación para que no tengan que dudar ustedes, ¿verdad? De cada uno de ellos habla del resorte. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que me está indicando es sobre el resorte. Sobre el resorte. Y el resorte es una pieza, la rotacional, la torsional, la de flexión y la de transversal. Entonces ustedes sacan directamente, pero estos efectos son sobre el resorte. Y el resorte es una pieza. Este piso plano es otra pieza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tercera ley de Newton. Es decir, la carga, cómo actúa sobre el piso plano. Sentido opuesto a esta. Sentido opuesto a esta y sentido opuesto a esta. Y resuelvo el problema del ejercicio. Se armó un guarará en pleno examen. ¿Por qué? Porque los muchachos decían que era hiperestático el problema. Hagan como a usted le parezca, yo le dije. Sabían de que ya tenían definido. Pero ¿dónde se dieron cuenta de que es hiperestático supuestamente? En el estado virtual. Pero en el estado virtual, las incógnitas van a ser esta y acá, la fuerza, torsión, flexión y la cortante. Esta no puede ser incógnita en un estado virtual. Si el estado virtual yo estoy sacando del estado real. Y si en el estado real ya está definido los efectos acá, entonces es un voladizo en el estado virtual. Mientras que estos aparecen en el estado virtual. ¿Por qué? Porque en el estado real son incógnitas. Entonces en el estado virtual tiene que aparecer. Lo mismo acá. Lo mismo para esta. Pero para esta es un voladizo. Es un voladizo porque ya está definido. No hay incógnita cinemática. En la isostática deben, en la
En la virtual deben aparecer los efectos que ustedes no conocen, que son las fuerzas reactivas. Pero quiero que tengan en cuenta, le está diciendo sobre los resortes. Entonces ya le indica las fuerzas que están acá, porque eso dice, en el nudo 2 posee apoyo elástico tanto, pero es sobre los resortes, dice. Entonces para que ustedes puedan colocar sobre la barra, hay que cambiar de sentido. Y resuelven el ejercicio. Es un ejercicio estúpido. Le voy a mostrar luego por eso la solución. ¿Por qué? Porque torsión tiene esta en el estado real. Pero ¿cómo va a tener torsión en el estado virtual si esto es un voladizo? Ya no tiene. No tiene flexión tampoco en el estado virtual. Porque el estado virtual directamente depende, el piso plano depende del reticulado. Depende del reticulado lo que me pide el problema. Y el problema justo me pide calcular el desplazamiento en 7. En 7, que es lo que yo le di en clase. O en 3. Porque dos situaciones era que habíamos hecho. O en 3, no importa eso. Resolvimos, calculamos la fuerza reactiva acá, la fuerza reactiva en el eslabón, en el virtual y en el real. Calculamos directamente, fíjense lo que le estoy diciendo. Calculamos la armadura en el estado real. Calculamos la fuerza en los apoyos. Calculamos la fuerza en cada una de las piezas del reticulado. La fuerza acá lleva, la armadura lleva una carga real y una carga virtual. Real para el estado de deformaciones y virtual para el estado virtual, ¿verdad? ¿Y esta qué es? Es una isostática, porque usted ya conoce la carga de la armadura. Entonces resuelvan esta isostática, mucho más difícil era la que vimos en clase. Ya tiene definido la armadura, por lo tanto ya llevan esta carga. Esa carga actúa acá. ¿Y qué pasa? Acá está, empotrado y acá está cargado en el estado virtual. Esta ya no está cargada, esta ya no está cargada y esta ya no está cargada. Solamente es esta la que tenemos. Y si es esta no puede tener torsión. ¿Por qué? Porque cae acá directamente el eslabón, que es esta. Entonces esta no puede tener torsión. Solamente tiene flexión. Es decir, lo que yo hice es transformar un poquitito el pórtico plano para que sea un piso plano y que el piso plano se transforme otra vez en un pórtico plano. Eso es lo que hice con este examen. Bueno, entonces no quiero más que le pase esto que le estoy mostrando. Porque cuando ustedes tienen un apoyo definido, no es incógnita cinemática, son cargas. Son la famosa carga de conexiones, transmisiones y ligaciones. Porque el resorte es una pieza. Este es otra pieza. El nudo es el nudo 1. Tiene que estar en equilibrio. Ustedes vienen y analizan acá el nudo 1 y van a decir la fuerza sobre la pieza, que es sobre la viga, torsión, flexión y cortante. La fuerza sobre los resortes. En el nudo tiene que estar en equilibrio. Porque los resortes es una pieza y la barra es otra pieza. Entonces, es una conexión, transmisión, ligación, no es un apoyo. Entonces, cuando yo le digo a usted que estos son deformaciones sobre el resorte, ustedes tienen que saber que tercera ley de Newton me dice que tengo que cambiar de sentido. Así mismo les expliqué la vez pasada a los muchachos para que no les ocurra más esto. O va a ser una vergüenza si se van a trabajar y hacen esto en la propia empresa. Bueno, van a resolver y está resuelto el ejercicio. Las 3 posibilidades, acá está. Les voy a mostrar para que puedan ver. Y pueden analizar ustedes las 4, porque hay 4 isostáticas que ustedes van a ir sacando. Y esto está en la plataforma. Y la 1, acá está, la armadura. Lo primero que hacemos, lo que yo les había recomendado, calculen la armadura. Acá está, 0,5 y 0,5. Fíjense. ¿Por qué? Porque la carga P está acá, porque pide el desplazamiento de esta. Y calculan directamente las fuerzas virtuales. Ya les sale la deformación por temperatura 0.
El error de montaje acá ya está. Asentamiento de fundación también ya está por acá. Y ahora vienen los resortes correspondientes. Fíjense, directamente esta que estamos teniendo acá es directamente sobre el 8, no es sobre el 1. Este es sobre el 8. Hay flexión, tiene que estar en equilibrio. Y esta fuerza son iguales. Acá está, 0,5 y 0,5. Acá tenemos el diagrama de momento flector. Esta no tiene diagrama de momento flector. Ahí está ahora para el estado de cargas reales. Fíjense, para el estado de cargas reales. Acá están las cargas del reticulado. Acá está para la viga 8, que le dije está en el fondo, el 8. El 1 de frente no actúa, por eso es que no se dibuja lo de acá. Y acá está, para la carga PQ y para los otros errores que ya habíamos calculado. Termino ahí el ejercicio. Fila 2. Empiezo otra vez, fila 3. Fila 4. ¿Por qué fila 2 y 3 no tiene? ¿Por qué? Porque la fila 1 y la fila 3 eran iguales. Y la fila 2 y la fila 4 eran iguales. Entonces le pusimos las dos situaciones que ya es para las 4 filas. La misma cosa, un regalo de ejercicio era. Pero sí conceptual, que es lo que ustedes van a encontrar en la vida real. Ahí terminó el ejercicio. Esto tienen en la plataforma. Van a encontrarlo como parcial 1. Y ahí parcial 1 gabarito lo dice. Bueno, ahí termina nuestra clase. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es directamente ahí está nuestra tabla, que hay que acordarse de esto que existe. Lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartir la grabación